Bueno, Pablo es una de estos rara avis que existen, porque él es abogado, es el CEO de Visualur, pues una empresa que trabaja desde hace años en la digitalización de la parte urbana de las ciudades, de alguna manera intentar solventar el problema de saber, por ejemplo, dónde se puede construir en un municipio, qué se puede construir en aquel municipio y así facilitar la manera en cómo crear estas inversiones. Fijémonos cómo el BIM aporta y esta digitalización aporta un vano de actuación desde el hecho de poder pensar en una operación financiera o inmobiliaria hasta su operación, ¿no? Su tema es urbanismo digital, gestión eficiente de la ciudad y la digitalización de los sectores urbanos. Y estad muy atentos porque quien nos lo presenta es un abogado y no un arquitecto o un ingeniero. Y esta aproximación desde otras disciplinas era también lo que os estábamos explicando, de esta necesidad de crear un ecosistema nuevo con relaciones cruzadas entre todos nosotros. Pues, Pablo, te cedo la palabra. Pablo, como un incentivo para esta presentación maravillosa, que estamos seguros, te digo que se está observando lo que hablamos allá para hacer esa prueba piloto acá en uno de los municipios más importantes, bueno, más importantes no, más céntricos acá de Venezuela, es el municipio de Chacao, donde si hablamos de esa prueba de ese plan piloto. Así que, bueno, adelante, Pablo, un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es una gozada que me deis cabida en vuestro... en Hablemos de BIM, ¿no? Que un abogado apasionado por la digitalización. Recientemente he constituido la Asociación PropTech de España, y mi misión ahora es divulgar la digitalización del PropTech, que no es más que la digitalización de la propiedad, ¿no? El hacerlo accesible para todos y sobre todo facilitar la vida, ¿no? Tanto en una obra como... Pues bueno, cuando a mí me invitáis a esta presentación, yo digo, bueno, cómo la digitalización del urbanismo puede ayudar a implementar el BIM, ¿no? Y he estado buscando algunas de las opciones, pero son miles las opciones. Yo voy a resaltar alguna, ¿no? Pero sí quería presentar inicialmente, Visualur nace con la vocación de ordenar la información urbanística de España para hacerla accesible y fácil de usar, y hemos empezado ya la internacionalización de la digitalización porque vamos a empezar a digitalizar Cancún y, por supuesto, en Venezuela llegaremos al acuerdo que haga falta para empezar esa digitalización, ¿no? Como os digo, empezamos a digitalizar datos de urbanismo pensando bueno, en buscar transparencia, en buscar seguridad jurídica, en evitar corruptelas, en que el propietario se informe de manera sencilla, en que el inversor pueda acceder a una inversión de forma rápida y segura. En definitiva, democratizando la información, ¿no? Ese es nuestro leitmotiv de nuestro trabajo, ¿no? La digitalización del urbanismo como base para el impulso de la metodología BIM, con el objetivo de lograr una ciudad datificada. Podríamos decir que el urbanismo que nosotros digitalizamos puede ser un gemelo digital de la ciudad desde el punto de vista de la norma, porque actualizamos la normativa urbanística a diario, ¿vale? Con la lectura mediante inteligencia artificial de 62 boletines oficiales de provincias y comunidades autónomas. Y esto nos permite adoptar decisiones en base a datos objetivos y lograr la búsqueda tan ansiada de ciudades sostenibles, obteniendo datos en tiempo real de cómo se comporta la ciudad a nivel urbanismo, a nivel obras y a nivel medioambiental, ¿vale? Os voy a enseñar, hoy he elegido la ciudad de Villaviciosa Odón. Villaviciosa Odón es una ciudad
de la zona noroeste de Madrid, ¿vale? Nosotros representamos la ciudad por colores, ¿vale? Por colores, con la intención, estos mismos colores se pueden aplicar a cualquier ciudad del mundo. Cancún lo vamos a hacer con los mismos colores, pero Galicia, que tiene una normativa urbanística distinta a la de Madrid o distinta a la de Andalucía, puede tener, va a aplicarse estos colores. En el margen izquierdo podéis ver que los colores tienen sus usos, ¿no? El color naranja representa la vivienda, ¿no? La vivienda en altura lo representa el más oscuro, como veis aquí, donde hay viviendas, hay más densidad de personas, y en cambio el más claro son viviendas que en España llamamos unifamiliares. El color azul representa la actividad económica. La actividad económica industrial, el más oscuro, y el azul claro, la actividad comercial, oficinas, etc. El color rosa representa donde tú puedes hacer un colegio, un instituto, un hospital, una residencia de tercera edad, una universidad, y eso es lo que llamamos en España equipamiento. El color verde se representa con dos tonos. Si os fijáis, el más oscuro es la zona protegida y el más claro son zonas urbanas, son zonas verdes urbanas. El color rosa claro es por donde puede crecer la ciudad. Fijaos con qué sencillez tú puedes analizar hacia dónde va la ciudad, dónde puede crecer y dónde, por el contrario, está protegido. Cuando nosotros podemos presentar el patrimonio municipal del suelo y presentar las parcelas que quedan sin construir en la ciudad. Este dato, a mí me gusta verlo así, este dato te permite comprobar que este nuevo desarrollo está prácticamente impoluto, ¿no? Y comprobar, pues, que chalés se pueden ir construyendo en estas zonas, ¿vale? El objetivo principal, como os he comentado, es la democratización del urbanismo, pero en el camino nos hemos ido encontrando con objetivos inesperados o no previstos. La automatización de informes para funcionarios en España, solicitar una cédula urbanística para saber qué se puede construir en un inmueble, en un solar, ¿vale? Se tarda 2 meses en obtener esa información, 1 mes, 2 meses, depende de la ciudad. Fijaos aquí lo que se tarda, nada. Aquí te dice que la parcela tiene 1.779 metros, que el uso específico es RU, principal residencial unifamiliar, las observaciones sobre los usos permitidos, categorías, código de la ordenanza, nombre de la ordenanza, el grado, la definición, el coeficiente de edificabilidad. Fijaos si esto lo cruzamos a través de una API con cualquier sistema BIM, con cualquier plataforma BIM. Tú empiezas una obra con un proyecto sobre el que te han concedido una licencia y ese proyecto, yo digo que los contratos normalmente terminan en muchísimas ocasiones no cumpliéndose, iba a decir una expresión un poco burda, pero los proyectos al final lo que hacen es que se modifican en el camino. Si tú tienes una licencia concedida sobre un proyecto que estás ejecutando en base a estos parámetros legales que te impiden, oye, el número máximo de plantas es baja más 1 más bajo cubierta, y el cliente te dice, no, es que quiero ampliarlo, o una ocupación de la parcela del 30%, es que quiero hacer una planta más grande, pues a lo mejor el proyecto está hecho en una ocupación del 20% y puede ampliarlo, pero el constructor debe saberlo. El project management o la dirección facultativa de las obras tiene que saber eso. En ocasiones, infinidad de veces me he encontrado en mi despacho con clientes que han ido pidiendo ampliación de la obra y resulta que ya no cumple con los parámetros urbanísticos. Porque tú puedes pedir una ampliación de obra
Pero si no cumples con los parámetros urbanísticos, no puedes acceder a ello, ¿no? A legalizar esa edificación. Entonces, el objetivo inesperado es, oye, pues podemos ofrecer cédulas urbanísticas online. Fijaos, es sencillo. El informe bueno, estamos ofreciendo el dato al precio de una nota simple del registro de la propiedad, ¿no? Que se obtiene, veis, ahora se está generando el informe que me mandará por email, pero que ahora veremos aquí, ¿no? Tú ves que estás en Madrid, en Villaviciosa, la fecha de su plan general, número de habitantes, y te dice que el suelo es urbano. Bueno, pues eso es un dato ideal para poder construir y te localiza en el plano del plan general, donde viene la normativa, te localiza tu parcela. Y además te permite con esta lupa ver si estás fuera de la alineación oficial marcada por el plan general, ¿no? Te da esos datos y te permite descargar la ordenanza donde tú puedes ver que los parámetros que hemos incluido están incluidos aquí. Con esto, entiendo que en Venezuela no es la misma normativa, pero yo con esto lo que pretendo decir o enseñar es que la digitalización de la normativa de una ciudad es posible, que no es necesario esperar a la emisión de un informe tedioso, pesado, de un técnico en una administración pública, sino que esto se obtiene de forma inmediata. Que la inmediatez te permite poder, incluso desde el PDF, descargar de nuevo la información que conforma el PDF, ¿vale? Entonces, bueno, no sé ahora dónde se ha descargado eso, pero disculpad. Entonces, la posibilidad es amplísima. Se puede automatizar absolutamente todo. Fijaos el valor que tiene el poder saber cuánto suelo tiene, a cuánto suelo le queda a una ciudad por construirse. Y esto es simple y sencillo y necesario para saber si merece la pena este desarrollo ponerlo en marcha o no, o merece la pena este otro desarrollo ponerlo en marcha o no. Esas decisiones de desarrollo de una ciudad son fundamentales tomarlas con datos, como hemos venido hablando en todo el Congreso. El dato en una obra es fundamental, pero en una ciudad también, ¿vale? ¿Qué otra cosa nos hemos encontrado como objetivo inesperado y que tiene que ver fundamentalmente con el BIM? Si nosotros incluimos los datos, estos parámetros que hemos sacado de esta parcela, donde decimos la ocupación, la parcela mínima, la altura, el retranqueo, en definitiva lo que se puede construir en esa parcela, si todos estos datos los metes en un sistema BIM y el proyectista hace el proyecto con el sistema, con la tecnología BIM, cuando tú cruzas el proyecto, incluyes el proyecto dentro de este sistema, automáticamente te dirá si cumple o no cumple. Y básicamente el urbanismo, las licencias urbanísticas son actos reglados, son actos administrativos reglados. Oye, si la ocupación de la parcela, en lugar de haberlo hecho el proyecto en un 40%, lo has hecho en un 42%, ya no cumple, no te pueden dar licencia. Si la altura del edificio que has diseñado tiene más de 7 metros, 7,15, ya no cumple. Por tanto, el sistema te puede hacer un informe, te puede otorgar una licencia de forma automatizada. Fijaos, hace un ratito, como cuando Ignacio decía que había 21.000, creo que he tomado bien nota, 21.000 expedientes pendientes de otorgar licencia
en Valencia, ¿no? Pues eso es una vergüenza. Yo he trabajado 11 años en la administración pública como director de urbanismo y como concejal de urbanismo. Sé cómo funcionan los trámites de gestión de licencias. Me han salido los dientes tramitando licencias, por tanto, sé de qué va y os aseguro que la revisión de un chalet unifamiliar o de un edificio de 25 viviendas es sencilla. Tienes que cumplir evidentemente el Código Técnico de la Edificación, hablo de España, por supuesto de los códigos técnicos de edificación que tenga cada país o el lugar donde vayas a hacerlo, y tienes que cumplir la normativa. Y si cumples la normativa y el proyecto está redactado en BIM y se puede incluir el dato, automáticamente debes tener concedida la licencia. Si cumples, cumples, y si no cumples, no cumples. Ese ha sido un objetivo inesperado. Luego, con el tiempo, nos ha llevado a querer más, ¿no? El otro día escuché el almacenamiento, en una conferencia decía un ponente que no es que tenga el síndrome de Diógenes del dato, ¿no? Que quiera almacenar, pero casi, ¿no? Buscamos la obtención de datos como sea y hemos firmado hace muy poco con el Consejo General de Aparejadores de Arquitectura Técnica de España la gestión de los datos de inicio de obra. Fijaos que nosotros, esto lástima que no lo pueda mostrar porque estamos a punto de terminar esa tecnología, podemos decir cuándo ha empezado una obra en cualquier punto de España. De esta forma os podemos decir, con esta visualización os podemos decir cuántas viviendas quedan por construirse en la ciudad de Villaviciosa Odón. También os podríamos decir cuántas viviendas se están construyendo hoy, es decir, podría decirte esta parcela y esta otra se está construyendo, y por tanto podría decirte cuántas viviendas quedan por construirse, cuántas se están construyendo hoy, a qué ritmo está desapareciendo la oferta de suelo urbano en la ciudad y, por tanto, la magnitud del crecimiento en que va a la que va esa ciudad, ¿no? El conocimiento global de la ciudad para un gobernante es otro de los datos inesperados, de los objetivos inesperados. Yo no me esperaba que efectivamente, yo vivo en la ciudad de Boadilla del Monte, hemos crecido de tal manera que no se han dado cuenta que las infraestructuras de carreteras que tenemos en la ciudad no son suficientes para albergar las más de 3.000 viviendas que se han construido en los últimos 4 años, ¿no? Y 3.000 viviendas por 2,5 vehículos y por 3 personas, pues eso te sirve para concluir que la infraestructura de telecomunicaciones y la infraestructura de comunicaciones por carretera deben mejorarse, ¿no? Luego, como os decía, nos hemos metido en el medio ambiente. ¿Y por qué nos hemos metido en el medio ambiente? Pues porque al final el urbanismo y el medio ambiente es clave para la toma de decisiones en una ciudad, ¿no? Y con motivo de la Carta de París, en la que se exigen importantes cambios para reducir la emisión de CO2, hemos desarrollado la digitalización de las afecciones medioambientales, de tal forma que podemos ofrecerte de este mismo inmueble que estamos analizando ahora, pues las afecciones medioambientales. Y las afecciones medioambientales son básicamente 10. Podemos decirte si ese suelo se encuentra en una zona de inundación fluvial y decimos, bueno, eso ya se ve en el proyecto. Bueno, sí, se ve en el proyecto, pero muchas veces lo tenemos claro, se ven en inundaciones que
se construyen encima de zonas inundables por un río o inundables por la costa, o el grado de afección que tiene por riesgo sísmico o el riesgo de incendios, o si la zona tiene riesgo de desertificación. Fijaos, las vías pecuarias en España son las vías que servían para la transhumancia, ¿no? Para llevar los animales de una zona a otra donde hay más vegetación, donde hay más frío, en invierno pasarlo a una zona más cálida. En definitiva, las vías pecuarias están protegidas porque son dominio público, ¿no? Son bienes demaniales. Pues las vías pecuarias de Madrid hoy tienen 38.000 edificaciones construidas encima de una vía pecuaria. Y además el 90% de esas edificaciones cuentan con licencia de obra y de primera ocupación. Por tanto, esas vías pecuarias afectadas por construcciones que devienen ilegales tienen su proyecto. Y si el dato está digitalizado, todo esto sirve y ayuda para la mejora de nuestro medio ambiente. El dominio público marítimo, afecciones por líneas de alta tensión, afección por oleoducto o gasoducto y contaminación del suelo por gas radón. Fijaos, fallecen 1.500 personas al año en España por cáncer provocado por el gas radón, más que por el tabaco, hoy en España. Qué sencillo es obtener esta información y que vosotros en vuestro proyecto BIM, en vuestro proyecto de la construcción, identifiquéis este problema y establezcáis un simple mecanismo de ventilación para evitar esta mala calidad del aire generada por el suelo en el que se encontraría ese inmueble, ¿no? Este informe, fijaos, se descarga de forma automatizada, es simple. No, esto quiero, insisto, y perdonad que sea muy insistente, lo que quiero es mostrar que todo es posible con la digitalización. Y todo es posible a los efectos de generar una posible digitalización de cualquier ciudad del mundo, ¿no? Nuestro sistema está preparado con un sistema que nuestro sistema de estructura de datos no es una cuestión normativa, no está preparado para una normativa concreta, estaría preparado para cualquier normativa del mundo, ¿no? Porque es basado en GIS, básicamente. Bueno, en cuanto a los datos de obra, yo en este apartado quería decir pues que conocer los datos de obra a nivel nacional de un país completo, saber cuánto dinero se está gastando hoy en obra, cuántas viviendas se han entregado hoy en el país o en una sola ciudad, cuántos metros cuadrados de superficie sobre rasante o bajo rasante se están construyendo hoy en cualquier ciudad, tiene un valor que puede servir, y nosotros estamos trabajando para ello, servir como indicador de la economía. El valor de los datos del inicio de obras es fundamental. Cuando comienza una obra, el uso del inmueble, si es residencial, si es industrial, si es comercial, si es equipamiento, el número de edificios de la propia obra, la superficie, como os decía, de metros cuadrados bajo rasante o sobre rasante, las alturas, la hoja de materiales. Actualmente el aparejador, el arquitecto técnico en España tiene que rellenar una hoja de materiales en la que indica qué materiales se va a utilizar en la estructura, en la fachada, el suelo de la vivienda interior o del inmueble interior, qué calefacción va a llevar, si va a llevar domótica, si la cubierta es plana o inclinada, el presupuesto de ejecución material
esto es fundamental. Yo hablaba el otro día con unos jóvenes que han desarrollado una herramienta de project management colaborativa en la que dice, nosotros lo que hacemos es que establecemos el inicio de obra con nuestro software, y el que provee de materiales sabe cuándo necesitan los materiales, el arquitecto tiene unos datos, el aparejador otro, el dueño de la obra también, y esa herramienta colaborativa pues puede servir como la herramienta colaborativa si en una zona concreta hay 15 obras de edificación de viviendas y en un momento dado pueden conocerse las necesidades de materiales de unos a otros y colaborar, ¿vale? Bueno, en definitiva, yo me encantaría haberos enseñado también los datos de obra de la ciudad, y bueno, pues sí, yo creo que he cumplido el tiempo, no me he pasado, y estaré encantado de responder las preguntas que digáis o que podáis necesitar, y muchísimas gracias, y estoy a vuestra disposición. Bueno, muchísimas gracias a ti, Pablo. Ha sido una intervención muy, muy interesante, porque es aquello de ponga un abogado en su vida. Pues ahora ya tenemos el hecho de poder poner un abogado BIM en nuestra vida. O sea que la aportación que nos has hecho, yo creo que es perfectamente trasladable, ahora que yo me encuentro en Venezuela, a la realidad de cualquier país del mundo, ¿no? Entender, porque son procesos inmobiliarios que son los mismos en un sitio u otro, cambiando quizá algún flujo, algún tipo de permiso, algún tipo de licencia, obtención de información, etcétera, pero muy, muy interesante. ¿Te parece? Estupendo, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder estar con vosotros, y cuando me llaméis, a vuestra disposición siempre. Gracias.